uno de los más frecuentes. Luego tenemos lesiones con diferencia muy frecuentes en la piel, como por ejemplo la keratosis seborreica y la elastosis solar. ¿Ya? La elastosis solar es un cambio degenerativo en la dermis, consecuencia de la exposición solar. Muchos humanos tienen exposición solar crónica, ya sea por su profesión o sus hobbies, y pueden sufrir daño. La radiación ultravioleta B puede predisponer a la aparición de mutaciones y a carcinomas vasocelulares y carcinomas escamosos de la piel. El diagnóstico de los melanomas exige en la mayoría de las veces un adecuado manejo. El diagnóstico de los melanomas en estadios iniciales tiene buen pronóstico, pero en estadios tardíos, como por ejemplo metástasis ganglionar o a distancia, es de mal pronóstico, con un tiempo de sobrevida tan corto como 3 mesecitos. Los melanomas no necesariamente aparecen en la piel, los melanomas aparecen en cualquier lugar del cuerpo, mucosas, partes blandas, cerebro, retina, ¿ok? La mayor parte se originan en la piel y son cráneos. Muy bien, luego tenemos cáncer de próstata. El cáncer de próstata más frecuente es el adenocarcinoma ductal de próstata. El adenocarcinoma ductal de próstata. Casi todos los hombres van a tener algún tipo de cáncer de próstata, ¿ya? Y 99% de las veces es adenocarcinoma ductal. El diagnóstico del adenocarcinoma ductal prostático exige un método de cribaje que se hace con 1. Ecografía, nivel de PSA y tacto rectal. Y el diagnóstico gold estándar se hace con biopsia. Las biopsias pueden ser sextantes, es decir, toman a la próstata y la dividen en 6 partes: base derecha, base izquierda, tercio medio derecho, tercio medio izquierdo, apex derecho y apex izquierdo. Y le hacen biopsia a cada una de estas zonas. Son uno de los procedimientos más dolorosos que se hacen en el humano. El dolor de cada punzada es equiparable al dolor del parto y lo hacen 6 veces. Colocan al varón, abren sus piernas, entran por la región perineal con una aguja enorme y comienzan a extraer cilindros. Un disparo. Luego otro más. Luego otro más. Y así 12 veces para completar los 6 instantes. Generalmente a la segunda vez el paciente comienza a llorar y quiere irse. Lo bueno del adenocarcinoma ductal de próstata es que tiene excelente pronóstico. Es uno de los cánceres que tiene muy buen pronóstico en el humano. 9 de cada 10 cánceres de próstata se van a comportar bien y 1 de 10 va a causar la muerte en corto tiempo. Entonces la mayoría de los humanos, varones que tienen cáncer de próstata, va a responder al tratamiento. No importa el estadio, tu cáncer de próstata se puede haber extendido a tu pulmón y vas a responder al tratamiento. El doctor famoso que tenía metástasis en la mandíbula, ¿ya ven? Está ahí. Les dije, ¿no? El Chato Barroso se sigue chupando y tiene cáncer de próstata. Bacán. En mujeres tenemos al carcinoma de mama, al carcinoma infiltrante de la mama. El cáncer de mama más frecuente es el carcinoma infiltrante de la mama tipo NST. NST son las siglas de ningún tipo especial, no special type en inglés. La mayor parte de los carcinomas de mama son ductales. En segundo lugar, tenemos a los carcinomas lobulares. El diagnóstico de cáncer de mama exige ahora estudios de inmunohistoquímica. Los marcadores de inmunohistoquímica que se hacen son el RE, el RP, el HER2 y el KI67. Y estos permiten clasificar a los cánceres de mama en luminales A, luminales B, triple negativos, HER2 sobreexpresado y basal likes. ¿Ya? Es importante clasificar a los cánceres de mama en estos tipos, luminal A, luminal B, basal like, triple negativo, porque influye en el pronóstico de la paciente. Los carcinomas de mama que tienen mejor pronóstico son los luminales. El luminal A tiene mejor pronóstico que el B. Luego tenemos a los triple negativos como los cánceres de mama que tienen peor pronóstico, porque tienen básicamente marcadores negativos, así que mientras que los marcadores sean negativos hay menos líneas terapéuticas para dar. Como le explicaba María, que ya se fue, una paciente con cáncer de mama tiene varias opciones terapéuticas. Tiene hormonoterapia, es decir, supresión hormonal. Como la mayoría de los cánceres van a expresar marcadores hormonales y las hormonas son producidas por los ovarios, dar un tratamiento antihormonal, es decir, suprimir la producción de estrógeno, limita el crecimiento del tumor. Entonces, una de las opciones terapéuticas en cáncer de mama es la hormonoterapia. La otra de las opciones terapéuticas en cáncer de mama es la quimioterapia, es decir, utilizar medicamentos alquilantes que detengan la división celular. La clásica quimioterapia de siempre. Otra de las opciones terapéuticas de las pacientes con cáncer de mama es la inmunoterapia, es decir, utilizar anticuerpos biológicos contra antígenos específicos. Entonces, en este caso es el HER2 y el PDL1. La inmunoterapia es la tercera opción terapéutica de las pacientes con cáncer de mama. Luego tenemos a la cuarta opción terapéutica, que es la radioterapia, utilizar ondas de haces dirigidas contra el tumor.
La radioterapia es administrada por el radio-oncólogo. Entonces utilizan una máquina de radioterapia que es básicamente un enorme rayo láser invisible al ojo humano que proyecta radiación gamma directamente a la zona del tumor, ¿no? La radioterapia actual permite colocar dosis en yaus en tumores tan pequeños como una de estas partículas de la mesita. Luego tenemos como última opción terapéutica a la cirugía, la extirpación de la mama. ¿Ok? Entonces, si una paciente tiene cáncer de mama, tiene varias opciones terapéuticas: hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y cirugía. No todas las pacientes son tributarias a todas, algunas sí. Si tú no tienes receptores hormonales, no vas a recibir hormonoterapia. Si tú no tienes HER2 positivo, no vas a recibir inmunoterapia. ¿Entienden? Es por eso que los triple negativos tienen menos opciones terapéuticas y por lo tanto un menor pronóstico. Entonces, el triple negativo es el carcinoma de mama con peor pronóstico. Pero dentro de los 40 subtipos de triple negativo que hay un subtipo que es el sensible a cisplatino, que tiene un excelente pronóstico. ¿Ya? Entonces, igual que pasa con linfomas y las neoplasias cerebrales y el pulmón, el estudio molecular de cáncer de mama es fundamental. Pero no se equivoquen, la realización de inmunohistoquímica no es un estudio molecular. En los años 90 se aceptó que se considere pseudomolecular, porque claro, al dividir a los carcinomas de mama en luminales, triple negativos, basal light, era como una precuela de lo que esperarías encontrar en secuenciación de siguiente generación, pero no es molecular. Los estudios moleculares que se hacen en una paciente con cáncer de mama son, por ejemplo, el Oncotype, ¿ya? O el MamaPrint, que son perfiles de mutaciones que se hacen a través de NGS, que es secuenciación de siguiente generación, o de PCR. Entonces, por si no se entiende y estoy hablando chino, si a Brenda le diagnostican un tumor en la mama, le van a sacar una biopsia. La biopsia la va a ver el patólogo. El patólogo te va a decir que es un carcinoma ductal de la mama. Le va a hacer inmunohistoquímica, le va a salir los resultados de inmunohistoquímica y luego va a pasar su muestrita a hacer secuenciación de siguiente generación o PCR. Entonces, la muestrita de ella pasa a formol, del formol pasa al procesador, del procesador pasa a una lámina, de la lámina pasa a mí, de mí pasa a inmuno y de inmuno pasa a molecular. Toda esa cadena de procedimientos diagnósticos debe durar idealmente menos de 5 días, ¿ya? Idealmente, ¿no? Desde que le sacan la biopsia hasta que lo ve el patólogo debe pasar al menos 2 días máximo. Y desde que lo ve el patólogo a la que le hacen inmuno debe pasar 1 día. Y desde que le hacen inmuno a molecular otro día. Entonces son máximo 5 días. Es el estándar de actuar allá afuera. El problema es que en nuestro país, desde que te hacen la biopsia hasta que lo ve el patólogo pueden pasar 2 meses. Y luego la inmuno otro mes más. Y luego lo molecular nunca te hacen. En nuestro país solamente hay 2 lugares que hacen molecular gratis. ¿Ya? La mayoría de pacientes no tienen acceso a estudios moleculares. Significa que el oncólogo no tiene el perfil molecular y por lo tanto está ciego acerca de qué tipo de tumores. Esa es la realidad de nuestro paciente, ¿no? Y también la realidad empieza incluso antes de que le saquen la biopsia. La ruta diagnóstica de la paciente con cáncer de mama peruana, según Roche en el 2022, es desde que la paciente se palpa el tumor hasta que logra hacerle la biopsia, pasa 1 año. 1 año. Miren, los hospitales han tratado de esforzarse para que ese 1 año se convierta en 1 mes o 2 semanas. ¿Está? Y algunos lo logran, otros no. Lo cierto es que hay un montón de pacientes con tumores de mama. Y es posible que todos ustedes, en algún punto del tiempo, tengan tumor de mama, benigno o maligno. Y que al menos 2, 4, 6, 7. 2 de ustedes van a tener cáncer de mama. In situ, lobulillar, lo que sea. Ah, sí, porfa. Hay que darle más potencia. ¿Más frío? No, sí está frío, creo, pero como que no tiene mucho flujo, mucho caudal. Entonces, yo no sé si les dije o si les dije, la cosa es que ante cualquier masa que se palpen, hagan su autoexamen. Vean en YouTube cómo hacerse un autoexamen. Ante cualquier masita, busquen ayuda. Agradezcan que tienen un patólogo. No les voy a cobrar. Sí, yo no les cobro a mis alumnos. Una pregunta, ¿el diagnóstico de mama con metosal, la chica se palpó, sigue a una ecografía o depende de biopsia? La mayor parte de las veces el flujo es así: palpas, mamo, eco, biopsia. Pero las mamografías no son mayores de 40 años. No, ese es el cribaje. Pero la mayoría apenas se palpa, le hacen una eco y ahí mismo ya le están sacando la biopsia. O sea, aquí desde el punto de vista diagnóstico es, te palpas tu tumor y ya te están esperando con la aguja y el ecógrafo. ¿Me entiendes? No van a esperar a hacerte la ecografía y luego esperan a hacerte la biopsia. No. Tratan de acordar los tiempos. A Naide Cárdenas, desde que se palpó la masita en la ducha hasta que le sacaron la mama, no pasó ni 1 semana. ¿Ya? Entonces,
Hay una, sí les conté, ¿no? Una actriz de... Renato, Ya se vino bienvenido, invitado, bienvenido. doctor. Está cansado. Tanta. Buenas tardes. Miren, a esta señorita, no sé si la conocen, que lastimosamente le ha salido una metástasis en la columna. Así nos contó la... ¿Cómo se llama? La actriz. Ya, ella. Sí les dije, ¿no? Eso Sí, está sí. muy mal. Natalia Salas. Natalia Salas. Anabel Cárdenas Ah, sí. saca sus óvulos, le dan tratamiento, le suprimen todas las hormonas, Ah, le inyectan los óvulos fertilizados, tiene su bebé y ahora le han retirado los ovarios para quitarle toda la hormona y ella no tiene nada. Pero Natalia Salas ha recibido tratamiento, ha estado en remisión y de la nada aparece una lesión en la columna. Eso sí está mal. Significa que la clona neoplástica de Natalia Salas es mucho más agresiva que la de Anaí. Y Anaí era una luminal. No sabemos qué tipo de cáncer. Yo creo que sí, creo que también Natalia Salas tiene un luminal, pero definitivamente verán que a pesar de ser la misma enfermedad, el comportamiento biológico es distinto y por lo tanto la reaparición del tumor de Natalia en su columna cambia completamente el pronóstico. Ya los oncólogos le deben haber explicado. Lo bueno es que estamos en un momento en el tiempo en donde estamos en la presingularidad. Significa, muchas gracias. Ya. Significa que están utilizando los grandes laboratorios, como por ejemplo Roche, Ventana en este caso, están utilizando inteligencia artificial para seguir testeando en mundos paralelos experimentación de proteínas. Entonces, quizás Natalia Salas esté dentro de esta ventana de 10, 12 años, en donde sí es posible encontrar un medicamento de tipo inmunoterapia que permita la remisión indefinida de cáncer de mama, así como se ha logrado en varios linfomas. ¿Ok? Pero por ahora, quien tiene peor riesgo es ella, pues, ¿no? Porque den la mama. Si no tiene mama, que se vaya a su columna. Es que esa cosa ha accedido al sistema vascular. Entonces, cuando una célula neoplástica accede al sistema vascular, solo necesita pegarse unas horas, moverse y ya dejar un hijito en alguna parte de todos sus miles de kilómetros de vasos linfáticos, arteriales y venosos que hay en su cuerpo. Pero bueno, sigamos. Entonces ya saben. Esto una pregunta. En todos los tipos de cáncer de mama, sí o sí va a haber un problema con los genes reparadores con el BRCA1 No, y el 2. no. Las mutaciones BRCA1 y BRCA2 están presentes solo hasta en el 40% de las pacientes con cáncer de mama. ¿Ya? BRCA1 y BRCA2 predisponen a cáncer de ovario, a cáncer de endometrio, a cáncer de pulmón, a cáncer de vejiga y a cáncer de mama. Las mujeres con BRCA1 o BRCA2 solo representan el 40%. ¿Ya? BRCA1 y BRCA2 solo predice 4 de 10 pacientitas. Las otras no tienen ninguna mutación. O sea, sí hay, pero no hay ninguna definida. Es básicamente una lotería. Pero definitivamente, si eres una paciente positiva para BRCA1 y BRCA2, se te va a avisar de que en algún momento del tiempo vas a tener que chao ovarios, chao útero, chao mamas. O sea, mastectomía profiláctica y ovarectomía profiláctica. Si tú tienes antecedentes familiares de cáncer de mama, y hay un montón de qué hablar de cáncer de mama, también se te va a orientar, ¿no? Tienes una tía con cáncer de mama, o si tu mamá tiene cáncer de mama, o si tu hermana tiene cáncer de mama. Si tu tía tiene cáncer de mama, tú tienes un riesgo hasta el 20% de tener cáncer de mama. Si tu mamá tiene cáncer de mama, tienes un riesgo hasta el 60% de tener cáncer de mama. Y si tu hermana tiene cáncer de mama, más del 70% de cáncer de mama. Si el cáncer de mama apareció en tu mamá antes de sus 40 años, estás fregada. ¿Ya? Es muy probable que tengas el complejo BRCA1 y BRCA2. Entonces se te va a hacer todo un panel y te van a animar a tener tu bebé y a sacarte las mamas, o a hacerte una mastectomía profiláctica o a hacerte un seguimiento cercano. Seguimos. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una de las neoplasias muy frecuentes también en nuestro país. En general, forma parte de los pocos casos de neoplasias y la mayor parte de los cánceres de pulmón son adenocarcinomas. Son dos grandes estirpes en cáncer de pulmón, carcinomas escamosos y adenocarcinomas. El más frecuente es el adenocarcinoma. Antes, los patólogos utilizaban la clasificación de carcinoma de células pequeñas y no pequeñas. Pero no sé si les comenté, eso es inadecuado, ¿no? Lo ideal es clasificar a los carcinomas de pulmón en adenocarcinomas escamosos y neuroendocrinos. El cáncer de pulmón más frecuente es el adenocarcinoma. En segundo lugar es el escamoso. Y el menos frecuente es el neuroendocrino. El cáncer de pulmón más agresivo es el neuroendocrino. El carcinoma neuroendocrino en los últimos 20 años se llevó una alta mortalidad. Progresa rápido y no responde a nada. El pronóstico de vida de un carcinoma neuroendocrino del pulmón puede ser tan corto como un mes. ¿Ya? Si te diagnosticaban un carcinoma neuroendocrino hace 10 años, es que literalmente te estaban quemando tu pase con San Mateo. En algunos con San Diablito. Pero ahora ya no es así, ¿no? La cosa es que sigue aceptándose que el carcinoma neuroendocrino
es el peor. Ahora, antes se clasificaba a los carcinomas de pulmón de células no pequeñas y pequeñas para diferenciar al carcinoma neuroendocrino, que la mayoría de carcinomas neuroendocrinos eran de células pequeñas, pero esto ya tampoco es así. Hay carcinomas neuroendocrinos de células grandes. Entonces, todavía existen patólogos y oncólogos que utilizan la clasificación de pequeñas y no pequeñas, pero lo ideal es clasificarlo en la gran triada de cánceres de pulmón: adeno, escamoso y neuroendocrino. Más frecuente, adeno. Peor pronóstico, neuroendocrino. A su vez, cada uno de estos tiene factores de riesgo. Los más conocidos son para el carcinoma escamoso de pulmón, ¿ya? Ahora, el adenocarcinoma de pulmón se diagnostica a través de una prueba de biopsia. La biopsia endoscópica transbronquial es el gold estándar diagnóstico. Es decir, el neumólogo, o en este caso el cirujano de tórax o el cirujano oncólogo, acceden al bronquio con un endoscopio, llegan hasta la división del bronquio más cercana a la masa e inyectan una aguja. Entonces, la biopsia endoscópica transbronquial es el gold estándar, es la técnica gold estándar para hacer una biopsia de una masa pulmonar. Pero no es la única que hay. Hay, por ejemplo, la transtorácica, etc. Pero esa es la mejor, la gold estándar. Con la biopsia, el patólogo la ve y el patólogo está obligado a decir si es adeno o carcinoma escamoso. ¿Ya? Si le parece neuroendocrino, le pedirá inmuno. Pero básicamente la mayoría son adenos o escamoso. Con solo el patólogo decir que es adeno, el paciente va a hacerse un estudio molecular. El estudio molecular de cáncer de pulmón es obligatorio, es sí o sí obligatorio. Todos los pacientes con adenocarcinoma de pulmón tienen que pasar estudios moleculares. Los estudios moleculares que se hacen en este caso son el EGFR, son las siglas del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano. También está el NK, el KRAS, el BRAF, el HER2. Y esos 5 y el ROS1, esos 6 son los principales. Prioridad al EGFR. El EGFR está presente hasta en el 40% de los cánceres de pulmón. Así que demostrar que tiene mutaciones para el EGFR es excelente para el paciente, porque significa que pueden utilizar fármacos contra ese receptor y disminuir el crecimiento del tumor. Luego tenemos otro, la quinasa del linfoma anaplásico o ALK, también es otro de los frecuentes. BRAF, ROS1, HER2 son otros que también se hacen, ¿ya? Entonces, el algoritmo es así. Nuevamente utilizamos a nuestra paciente Brenda. Brenda comienza a bajar de peso y tiene tos. Se hace una radiografía de tórax, se encuentra un nódulo pulmonar. Hacen una tomografía y encuentran una masa de 5 centímetros en el ápice derecho. Va a pasar con el cirujano torácico que le hace una videobroncoscopía, le saca una biopsia y la biopsia pasa a mí, yo la diagnostico y luego que yo la diagnostico como adeno, pasa a molecular. Y molecular le van a hacer EGFR prioridad. ALK, ROS1 o ROS1, BRAF, BRAF y HER2. Todo ese panel. Y si es positiva para todos, perfecto. Si es positiva para uno, bueno, ¿ya? El EGFR se ve mutado en carcinomas de pulmón hasta en el 40% de los casos. El receptor de factor de crecimiento epidérmico humano es un tipo de la familia de receptores de factores de crecimiento que hay. Cuando este receptor se sobreexpresa, la célula tiene más avidez por factores de crecimiento. Es como decir que la célula abre puertas para crecer más rápido ante hormonas como la insulina o la hormona de crecimiento. Si tú tienes un anticuerpo que lo inhiba, estás limitando su velocidad de crecimiento. Y el EGFR y su descubrimiento permitió que la supervivencia de adenocarcinoma de pulmón pase de 12 meses a 5 o 10 años. Si el paciente es positivo para EGFR, es un golazo y es una buena noticia para la familia. El paciente puede tener un tumor de 10 centímetros y si es EGFR positivo, le dan tratamiento y el tumor pasa a 0 centímetros. ¿Ya? Así que es excelente. Entonces, ahora hay convenios entre muchos laboratorios privados y el Estado para que todos los pacientes con cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma pasen estudios moleculares. ¿Por qué cree? Mejor pronóstico. No. Mejor tratamiento. La técnica. Lo caro no es la prueba, lo caro es el tratamiento. Claro. Los laboratorios privados como Ventana proponen hacerle molecular a todos los cánceres de pulmón, porque ellos mismos son los que te venden el fármaco. Cada ampolla vale 5.000 soles. La prueba no vale ni 2.000. Claro, se llevan a los oncólogos a otros países, le pagan a los patólogos viajes, conferencias, sí. Pero bueno, esos son otros temas. Lo más importante es que sean oncólogos. No, mentira. Lo más importante es que todos los pacientes con adenocarcinoma de pulmón demostrado por el patólogo van a estudios moleculares y que el marcador molecular principal es el EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano. Brenda, tumor de 10 centímetros, ápice, adeno, EGFR positivo, tratamiento inmunoterapia. Va a vivir.
Pero si el tumor vuelve, si vuelve a aparecer, o sea, ella puede tener un tumor de 10 centímetros, le doy tratamiento, en 6 meses desaparece, controles durante un año, limpio su pulmón, y vuelve a aparecer una masa y ya está frita. Porque lo que ha vuelto a aparecer ahí es una clona que generalmente es resistente a todo. Sí, es una lástima. A veces el tratamiento pueden ser lobectomías o incluso sacar todo un pulmón, ¿no? Pero en el pulmón, en el adenocarcinoma pulmonar, ocurre un tipo de invasión que era desconocida, o bueno, debió ser conocida, pero no sé cómo no se dieron cuenta. Y es que, recuerden, una célula neoplásica puede invadir un vaso linfático, ¿no? Y acceder a otros ganglios. O puede invadir un vaso arterial y extenderse. Pero en el pulmón ocurre lo que se denomina como STATS, invasión aerógena. Los alvéolos son sáculos en donde hay aire y las células neoplásicas terminan flotando en el sáculo y con cada respiración se diseminan a otros lados. Tu tumor puede nacer en tu ápice derecho y con respirar la célula viajó al otro lado. Fue un real problema porque encontraban a pacientes con tumores de 2 centímetros en un segmento del pulmón, le sacaban el segmento del pulmón y al día siguiente o al mes siguiente aparecían células en el otro lado. Y se preguntaban, ¿cómo puede nacer un tumor en un día, o una semana, o un mes? Y no, era el bendito tumor flotando en el aire de tus pulmones. Las STATs tienen que ser documentadas y es un factor de peor pronóstico para los pacientes con cáncer de pulmón. Hasta que no nos pongan pulmones artificiales, realmente las cirugías para cáncer de pulmón no sirven de mucho, ¿no? Seguimos. Luego tenemos, al cáncer de ovario. Los tumores del ovario son neoplasias súper frecuentes. Casi 9 de cada 10 mujeres va a tener un tumor en el ovario, benigno o maligno. 9 de cada 10. Los tumores benignos más frecuentes en las mujeres son los quistes de ovario. Estamos en ovario. Luego tenemos a los cistoadenomas de ovario. Básicamente un quiste y un cistoadenoma ovárico son lo mismo, morfológicamente son lo mismo, pero la diferencia está en el tamaño. Un quiste generalmente es menor a 1 centímetro o hasta 1 centímetro. Según algunas series es hasta 2 o 3 centímetros. En general, menos de 1, quiste. Si es más de 5, cistoadenoma. Todo lo que esté ahí, da igual cómo lo llames. Si el tumor de tu ovario tiene 1 centímetro, es un quiste. Y si tiene 5, es un cistoadenoma. Los cistoadenomas más frecuentes en el ovario son los serosos y mucinosos. Son tumores benignos. Como es una masa expansiva que se llena de líquido, puede generar un contrapeso en el ligamento paravárico y hacer que rote. Y al rotarse, se necrosa. Y al necrosarse, duele. Por eso es que muchas pacientes son diagnosticadas accidentalmente de tumores de ovario cuando estos rotan. También muchas pacientes son diagnosticadas accidentalmente de tumores de ovario cuando tienen dolor pélvico. O muchas pacientes son accidentalmente diagnosticadas cuando están embarazadas. O cuando acuden por algún otro motivo a hacerse una ecografía transvaginal. ¿Ya? Dependiendo de cómo luzca ecográficamente el tumor ovárico, el ginecólogo te va a dar la opción de extirparlo o no. Pero generalmente un tumor ovárico de más de 8 o 10 centímetros sí te van a recomendar sacártelo. Mientras más grande el tumor, comienza a aparecer el mayor riesgo de que esa cosa no sea del todo benigna. Porque luego viene del cistoadenoma seroso o mucinoso una lesión borderline, que son los denominados tumores borderline del ovario. Borderline hace alusión a limítrofe. Limítrofe hace alusión a cómo se comportan. Son tumores por definición benignos, pero se pueden comportar como tumores malignos. Y luego del borderline ya siguen los carcinomas del ovario. Los carcinomas del ovario más frecuentes son los serosos, los mucinosos, los endometrioides y los de células claras. El de peor pronóstico es el carcinoma seroso de alto grado, el high serous carcinoma. Ese es el más agresivo, el que crece más rápido, el que recurre más rápido, el que responde menos. Luego tenemos a los más frecuentes que son los carcinomas mucinosos de ovario, los carcinomas endometrioides de ovario. Y luego tenemos al poco frecuente, pero también agresivo, carcinoma de células claras. Y eso en el espectro de tumores epiteliales. Hay muchos tumores en el ovario, pero esos son los más frecuentes y son los que se toman en pregrado. No. Ahora, dentro de los tumores benignos también debemos resaltar uno, que es el teratoma. El teratoma quístico maduro del ovario es básicamente una tumoración benigna que deriva de células germinales ováricas que por varias líneas de diferenciación terminan generando tejidos. Los teratomas maduros del ovario son estos tumores que contienen dientes, pelo, cuero cabelludo, ojo, retina, bronquio, pulmón, piel. ¿Ya? Generalmente son masas de 5 a 10 centímetros que tienen abundantes pelos, material untuoso y cuero cabelludo y piezas dentales u óseas. Son benignos. Teratoma quístico maduro, pero existe su versión maligna, que es el teratoma quístico inmaduro del ovario.
El teratoma quístico inmaduro del ovario se define solo por un criterio, la presencia de elementos neurales embrionarios. Si hay cerebro o cerebelo inmaduro en el teratoma, es un teratoma quístico inmaduro, y ese por definición es un cáncer. Entonces, el ginecólogo o el ecografista, cuando está haciendo el procedimiento, observa en la ecografía una lesión quística con densidades, en este caso, con hiperocogenicidad completamente sólida, que él define como material óseo, y ya muy probablemente acertó de que se trate de un teratoma. Por eso es que se tiene que operar. Los teratomas no se operan porque son benignos, se operan porque si son malignos, te puedes morir. Un teratoma maligno hace invasión vascular rápida y se expande a otras partes de tu cuerpo. Eso es malo. Un teratoma se tiene que operar, no porque sea benigno, sino porque si es maligno, fuiste. Porque son tremendamente agresivos, crecen rápido, nada los puede detener. Les gustan los pulmones, comienzan a sangrar y comienzas a toser sangre y te mueres. ¿Ya? Luego hay una serie más de tumores del ovario, estromales, los Yolsac, etcétera, pero bueno, no es su nivel, no sé que no se preocupen. Seguimos. Tumores del ovario, del endometrio. En el endometrio, en el útero, nosotros vamos a tener también tumores benignos y malignos. En el útero los tumores benignos más frecuentes son los pólipos endometriales o endocervicales y los leiomiomas. Los leiomiomas uterinos y los pólipos están frecuentes en casi todas las mujeres. Es que literal, es súper frecuente. ¿Ya? Luego tenemos a los tumores malignos del endometrio. En este caso, tenemos al carcinoma endometrioide como la estrella del asunto. El carcinoma endometrioide de endometrio es el tumor maligno más frecuente epitelial que se observa en el útero femenino. Carcinoma endometrioide de endometrio. Luego tenemos otros tipos, como por ejemplo el carcinoma de células claras de endometrio y el carcinoma seroso de endometrio. El de peor pronóstico es el carcinoma seroso de alto grado de endometrio. Al igual que en el ovario hay un carcinoma seroso de alto grado y hay un carcinoma seroso de bajo grado, en el endometrio hay un carcinoma seroso de alto grado. Existen casos en donde la paciente tiene carcinoma seroso de alto grado en el endometrio y en el ovario, y hay que hacerle estudios moleculares para determinar quién fue primero. La cuestión es que para su nivel, el carcinoma seroso de alto grado es el de peor pronóstico en el endometrio y el carcinoma seroso de alto grado es el de peor pronóstico en el ovario. El carcinoma endometrioide de endometrio es el que tiene mejor pronóstico. Si la paciente con carcinoma endometrioide es diagnosticada en estadios iniciales, se va a salvar. El tratamiento es la esterectomía y es curativo. Se dice que un carcinoma de endometrio está en estadios iniciales cuando no ha invadido más del 50% del espesor miometrial. Es decir, si todo el ancho de esta aula fuera el espesor del miometrio, si el carcinoma invade menos del 50%, la paciente tiene buen pronóstico. Cuando el tumor invade más del 50% de la pared del miometrio, el riesgo de invasión a ganglios linfáticos pélvicos aumenta hasta el 60-70%. Es decir, mientras más profundo ingrese a la pared miometrial, más riesgo de metástasis ganglionar y por lo tanto de extensión a distancia. ¿Ya? Entonces ya, en eso terminamos con ginecológico. Vamos con tumores masculinos. En el testículo. En el testículo y en el epididimo hay tumores frecuentes. Los tumores frecuentes que encontramos, o pseudotumores frecuentes que encontramos en el testículo y en el epididimo, son en realidad masas infecciosas. Los hombres pueden tener una orquiepididimitis tuberculosa, que es el diagnóstico diferencial sí o sí ante un humano peruano varón con una masa testicular. ¿Ya? Cuando un humano peruano varón tiene una masa en el testículo, debes pensar en tuberculosis. En segundo lugar, en tumores de células germinales. ¿Ok? ¿Cómo sabes que es una tuberculosis? No tienes forma. Cuando un humano varón tiene un tumor en el testículo, se tiene que hacer una orquiectomía. Fin. No se hacen biopsias en el testículo. Los testículos no se biopsian. ¿Tienes una masa en el testículo? Chao, testículo. ¿Tienes una masa en la tiroides? Chao, tiroides. Testículo y tiroides, ¿Tienes masa? no biopsia. ¿Tienes masa? ¿Tienes masa? ¿Tienes masa? ¿No he hecho biopsia? Quiero operarte. Entonces ya sabes, ¿no? En esa respuesta muchos internos caen, ¿no? Oye, paciente acude con una lesión inguinal. Esta lesión inguinal incrementa de volumen cuando él puja. Diagnóstico. Debe ser. ¿Ah? Hernia inguinal, obvio, muy bien. Pasa en Jonathan, ¿no? Pero leve, respeten las jerarquías. Hernia inguinal, chicos. El diagnóstico diferencial de una neoplasia testicular es una hernia inguinal, ¿ya? Entonces, si se demuestra que es un tumor testicular, el paciente va a orquiectomía, no biopsia. Puedes hacer una prueba de translucencia, ¿no? Agarras la linternita de tu iPhone y colocas la linternita debajo del testículo. Sí, lo vas a tener que hacer como interno, lo siento, pobre celular. ¿Qué? Sí. Ser interno es un problema, la verdad. pones bolsa. Le voy a poner fonda la Aguantes por ahí, sí. Poner humanoides como interno. Yo no sé. La cosa es... Muy buena pregunta, pequeña. Lo que pasa es que muchos estudios, aunque son contradictorios, han demostrado que se incrementa el riesgo de diseminación local y a distancia. Solo por eso.
¿Ya qué? Así, agarras la linternita, se la colocas debajo del testículo de tu paciente y si es una lesión líquida, va a haber translucencia. Todo su testículo se va a iluminar como una bombilla navideña. Entonces sabes que eso es líquido. Como hiperplasia prostatática benigna, no interferir. No. ¿Estás bien? Ay, pobre doctor, yo te mato, pobrecito. ¿Qué dijo? Que me Si mata. todo se ilumina, lo que está ahí es líquido y es solo un cistoadenoma o un hidrocele o lo que quieras. Secoso. ¿Ya? Si no se ilumina, como por ejemplo, si yo le pongo esto a mi testículo y no pasa la luz, eso es sólido. Ahí sí es un problema. Solo con esta prueba tú puedes saber sin ecógrafo si esa cosa es una masa o líquido, que es una parte del algoritmo diagnóstico, ¿no? Viene mi paciente con una lesión inguinoescrotal, tengo que decidir si es una hernia o una masa. Si es una hernia, bien, pasa al cirujano general y que le ponga su mallita. Si es una masa, necesito saber si es líquida, sólida o líquida o completamente sólida. La peor de las situaciones es que sea completamente sólida, ¿ya? Si es sólida o líquida, tiene menos riesgo. Y si es líquida, se va a su casa. Sí. Entonces, si es sólida, lastimosamente, consulta urgente con el cirujano oncólogo o urólogo oncólogo. Y la categoría es urgente. Un humano varón con un tumor testicular sólido es una emergencia oncológica, ¿ya? Las emergencias oncológicas son situaciones de riesgo en donde el paciente con cáncer tiene una descompensación agresiva. Es como una emergencia normal, pero oncológica. Pero hay excepciones. Una de estas es que si eres varón y tienes un tumor testicular y es sólido, eso es emergencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de horas. Cada minuto que pasa incrementa el riesgo de extensión a distancia de ese tumor. Hay tumores en el testículo que son altamente agresivos y nadie los puede parar, ¿ya? Entonces, los tumores testiculares son, por ejemplo, los seminomas, los coriocarcinomas, los tumores de Yolsal, los teratomas inmaduros, aunque en testículo ya no se utiliza la clasificación de teratoma maduro e inmaduro. En testículo hablamos de teratoma juvenil y teratoma del adulto, ¿ya? Entonces, el tumor más frecuente que encontramos en el testículo es una tuberculosis en nuestro país. En segundo lugar, si es maligno, el seminoma, ¿ya? Luego vienen los tumores no seminomatosos, en donde están los coriocarcinomas, el Yolsal tumor, etc. Eso era el state of the art de hace unos 10 años. Ahora no es así. Ahora, en líneas generales, el tumor maligno más frecuente del testículo es el tumor de células germinales mixto. Significa que en el mismo tumor convive Yolsal, coriocarcinoma y seminoma. 9 de cada 10 varones con tumores testiculares van a tener tumor de células germinales mixto. Si tú tienes un tumor, Renato, y te lo mandas a un patólogo y el patólogo lo pone como seminoma, tienes que dudar. Tienes que decirle, doctor, ¿seminoma nada más? Sí. Pero la bibliografía dice que lo más frecuente es que yo tenga sea mixto, o sea que tenga otros tumores ahí metidos. ¿Entiendes? Los tumores de células germinales conviven entre ellos. Hay un seminoma, hay un poco de coriocarcinoma, hay un poco de Yolsal, o a veces hay seminoma con teratoma, o a veces hay coriocarcinoma con teratoma, ¿sí me entienden? Mixtos, más de 2, 3, incluso 4. El patólogo tiene que colocar los porcentajes de cada uno de estos. Entonces, el tumor de células germinales mixto testicular es el más frecuente. Mixto significa que conviven varios tumores en sí, ¿ya? Eso es el estándar actual en los últimos 5 años. Entonces, ya saben. Seguimos. ¿Qué tumor quieren? Colon. Próstata. ¿No les dije de próstata? Ya dijo. ¿Qué pasa, verdad? ¿Tiroides? Ya, tiroides. Los tumores de tiroides. Señoras y señores, lamento decirle que 9 de cada 10 personas tienen un tumor en la tiroides. Es que probablemente solamente Dianita se salve. ¿Sí? Todos ustedes tienen un tumor a tiroides, ¿no? ¿Benigno o maligno? Lo tienen. Yo tengo una muela. Literal, yo no he visto ninguna tiroides que no tenga un tumor. ¿Y la manzana? El tumor más frecuente de la tiroides es el adenoma folicular. El adenoma folicular es básicamente una tumoración encapsulada en donde hay una hiperplasia folicular, pero que está encapsulada. La tiroides puede crecer de forma difusa, eso se conoce como bocio. O sea, todos los folículos tiroideos comienzan a crecer desproporcionadamente y forman un incremento de toda la glándula y eso se conoce como bocio difuso. Causa principal en países tercermundistas como nosotros es el bajo consumo de Yo. salvedad, ¿no? Muy bien. Bueno.
Pero hay otras enfermedades que causan bocio, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Riedl, tiroiditis autoinmune, enfermedad de Graves-Bacillus, etc. ¿Ya? Pero eso es un bocio difuso, eso no es un tumor. Los tumores son por definición masas localizadas. El tumor más frecuente que vemos en la tiroides es la solicitud de cotización. Un momento de náuseas. Comerciales. Doctor, si le mandan donaciones por TikTok. Electrocutaste. Sí, pero... ¿Qué? Ah, No me gusta esto. oye, te encontré, te grité, pero mi mamá pasó rato. No, qué rollo, yo sentía que me van a ver. Yo te vi, dije, Brenda, yo vi a las chicas primero. Este día te dije, ¿qué? Brenda. Tumor benigno más frecuente de la tiroides, adenoma folicular de la tiroides. Los tumores malignos más frecuentes de la tiroides, por definición, y casi 9 de cada 10 veces también, es el carcinoma papilar de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides es el carcinoma con diferencia más frecuente que encontramos en la tiroides. Luego tenemos en segundo lugar al carcinoma folicular de la tiroides, luego tenemos al carcinoma medular de la tiroides, luego tenemos al carcinoma de células de Hartel y luego tenemos al peor de todos, al más agresivo, al que crece más rápido, es el carcinoma anaplásico de la tiroides. O sea, el papilar es el menos. No, el carcinoma folicular es el más bonito, el peor es el anaplásico. El carcinoma papilar de tiroides es el más frecuente. Si alguien va a la consulta y te dice que tiene cáncer de tiroides, siéntete seguro de decir que es un ¿Tienes papilar. tiroides? ¿Jura? Sí, la autoexaminación de la glándula tiroides es muy importante. Si ustedes se palpan una bolita, tienen que acudir a patología o radiología a que les hagan algo que se llama biopsia por aspiración con aguja fina. La tiroides no se biopsia, es decir, no se saca tejido, pero sí se aspira. ¿Ya? El BAP, que son las siglas de biopsia por aspiración con aguja fina, bajo guía ecográfica, permite sacar células, extenderlas y que el patólogo decida qué tipo de lesión tiene. Doctor, ¿eso puede ser también hormonal? De los ganglios, cuando están inflamados. Obviamente es hormonal, si tienes un nódulo ahí, puedes tener un nódulo hiperfuncionante, Brenda. Tienes que irte al endocrino. Mi estrés por... Me voy a morir. Ya, listo, Luisito, te procedo a mandar todo. Gracias. Medicamentos también, levotiroxina. Qué rico. Con la plata se mueve el mundo, mis niños. Doctor, ¿usted le gusta la carrera? No, ¿Sí? ¿sí? Pero tiene su moto el doctor. Brenda, para. Ay, no me gusta. ¿Eres de las chicas que está en las musas y se va los jueves a los piques? Ella, Doctor, ella inaugura Sí, sí, sí. con su cartel. Doctor, trae su ropa aparte, doctor. ¡Qué horror! Eso no lo dices cuando dices fuera. Ahí para, ¿qué onda? ¿A qué moto se sube? ¿Cómo? Ah. Porque tú manejas mototaxi, pues, porque eres Entonces, pique de carros. se ríe el que no paga entrada de 50. ¿Qué moto tienen? ¿Alguno de ustedes tiene una moto interesante? A ver, sorpréndame. En Roblox, sí. No, No, yo no tenía. ¿Tenías una moto? ¿Qué moto tenías? No tenía RS200. Y 400. ¿De qué año? ¿Del 2016? ¿17? De 2024. ¿Qué? ¿Te compraste en el 2024 una RC200? ¡Qué monce eres, ah! Se no sabe de motos. Turbo. ¿Ya alguien? ¿Algo más interesante? La mía. La- La XR 600 del 96. ¿Es una Yamaha XR? No, Ay, ¿qué? Honda. Ah, la alta. Jaime. Chuma. Esa es bicilíndrica. Excelente moto, Doctor, ¿ah? sigue teniendo Esas su que bebé. tienen como, son antiguas, ¿no? el doctor tiene una Ay, yo moto. no sé nada. No sé Entonces, nada. como su bebé. ¿Mi BMW? Sí, son de esos cosas que hacen Pero salir como y Yo he tenido varias motos. He tenido primero mi Wanxi GL 150. ¿Volkswagen? Luego pasé a la Pulsar R135, luego a la Pulsar 150 NS, luego la Yamaha Virago Ah, Yamaha, 750, sí. luego la Kawasaki 400. Kawasaki. A Sí, la la última. verde, las verdes. Es una Kawasaki 400 azul. Luego Turbo. pasé a la última, a la Honda CBR RR 600 Ese tetracilíndrica, es su... ¿Y no su moto. Es el uno. la moto roja, Doc, ¿y su BMW qué motor es? 2000 tetracilíndrico turbo. Turbo está. Luego tengo... El de Ah, la no, esa fue película. mi última motita, pues. O sea, la tuve que vender cuando me fui a Trujillo. Yo me he comprado todo. ¡No me distraigan! ¿Un qué? Carcinoma papilar de tiroides, ojos de la huerfanita Annie, carcinoma papilar de tiroides. Como los núcleos son ópticamente claros, porque el ADN se va a la periferia del de la membrana nuclear que se llama, ¿cómo se llama la membrana nuclear? Carioplasma.
¿Carioteca? Carioteca. Carioteca. Sí, la membrana nuclear sí es carioteca. Ya. Entonces, como el ADN se fija a la carioteca y deja ópticamente vacuo el núcleo, los núcleos ópticamente claros de la huerfanita Annie son característicos del carcinoma papilar de tiroides. Para el diagnóstico del carcinoma papilar de tiroides, los patólogos utilizan 6 criterios nucleares. 1. Núcleos ópticamente claros. 2. Presencia de surcos nucleares. 3. Anaplasia, es decir, diferencias entre el tamaño nuclear. 4. Pérdida de la polaridad. 5. Mitosis. Y 3. Pseudoinclusión nuclear. ¿Ya? Lo más importante es que si tiene una distribución papilar y núcleos ópticamente vacuos de la huerfanita Annie, esa cosa es un carcinoma papilar. Y es el más frecuente encontrar. Pronósticos. El tratamiento del carcinoma papilar es la tiroidectomía total. Los carcinomas foliculares, tiroidectomía parcial. Los adenomas foliculares, tiroidectomía parcial. Si el patólogo dice que en el BAF hay un adenoma folicular o una neoplasia folicular, te van a sacar la mitad de la tiroides afectada. Pero si el patólogo en el BAF informa que es carcinoma papilar, el tratamiento estándar es la tiroidectomía total. Si tu nódulo es chiquitito de 1 milímetro o 1 centímetro, igual te sacan toda la tiroides, porque los carcinomas papilares de tiroides pueden ser multifocales. Entonces el cirujano de cabeza y cuello no se puede arriesgar a que te saquen un lado de la tiroides y deje el otro que está enfermo. El tratamiento estándar para el carcinoma papilar de la tiroides es la cirugía y es la extirpación total de la glándula tiroides, tiroidectomía total. Ahora, si el cirujano de cabeza y cuello determina clínicamente o imagenológicamente compromiso ganglionar, o incluso cuando lo opera hay compromiso de ganglios linfáticos, va a hacer disección ganglionar. Corta piel, tejido celular subcutáneo, músculos, expone la tiroides, la extirpa y encima comienza a rebuscar con la pinza los ganglios y los saca. Y si hay una metástasis grosera ganglionar, te saca todas las cadenas ganglionares, completamente. Corte así, perdón, el corte es así, te levantan todo esto, te sacan la tiroides, te sacan todo, incluso con músculo y vena yugular. Te lo pasan al patólogo. Lo bueno es que el carcinoma papilar de tiroides tiene relativamente buen pronóstico. Los pacientes tienen alta supervivencia. Si ocurren recurrencias ganglionares, nuevamente se operan, ¿ya? El carcinoma folicular tiene excelente pronóstico. El que tiene peor pronóstico es el carcinoma anaplásico de tiroides. Esa cosa puede crecer en un día 1 centímetro. Solo hay pocas neoplasias que crezcan 1 centímetro en un día. 1 centímetro es esto. ¿En 10 días sería? 10 centímetros. ¿En un mes? 30. El carcinoma anaplásico de la tiroides es el carcinoma más agresivo que hay. Responde poco al tratamiento y el pronóstico puede ser tan corto como un mes. ¿Ya? El tratamiento, no hay tratamiento. ¿Y cómo me doy cuenta si Cirugía. tengo Generalmente vas a tener una bola y esa bola en una semana va a ulcerar tu piel. Y en un mes va a ser una cosa así. Y luego a la vez que crece para afuera también se mete al mediastino y llega a tu corazón y se come todo. Nadie lo puede detener. Pero por Aunque ya hay cirugía, tratamientos que disminuyen su velocidad de crecimiento, es agresivo. por cirugía. No, que te van a operar. El cirujano no puede arriesgarse. Si es que se arriesgan, la mayoría de carcinomas anaplásicos son encontrados porque el cirujano no pensó que era anaplásico. Lo peor es que un carcinoma papilar de tiroides se puede transformar en un anaplásico. Entonces, la historia natural es así. La paciente llega porque tiene un tumor en la tiroides, el patólogo, el radiólogo le saca el BAF y dice, carcinoma papilar, doctor, opérela. Entonces el cirujano va, saca la tiroides, opera, encuentra una masa irregular, la saca igual y luego el patólogo le dice, anaplásico. Ya fuiste pues. Porque no importa que él haya sacado la tiroides con su electrocauterio, lo que está debajo es cáncer y esa cosa se va a expandir. Y ya después de eso no hay nada que sacar. Te pueden sacar la tráquea, sí, y ponerte un tubo. Te pueden sacar el esófago y ponerte intestino. Pero, ¿para qué? Si igual te vas a morir. Pero no se preocupen. Mientras más conscientes sean de su cuerpo y de sus familiares, más rápido van a poder diagnosticarlo. Por eso que la prevención es muy importante. Excelente, sí, muchas gracias. Sigamos. ¿Qué otro cáncer quieres? Pulmón, colon, estómago. Estómago. Estómago, ¿eh? Ya hemos hablado de cáncer de estómago, ¿no? ¿Qué es tu? ¿No? Ya. No. A ver, el principal factor de riesgo para el cáncer de estómago actualmente, efectivamente, Brenda, eres una genio, el Helicobacter pylori. La Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, la IARC, considera al Helicobacter pylori como un agente mutagénico de clase 4. Es un agente oncológico categoría 4. Significa
que la infección descontrolada por el Helicobacter pylori va a predisponer a cáncer gástrico. Los cánceres gástricos que se originan de infección por el Helicobacter pylori pasan a través de toda una serie de steps que se conocen como cascada de Correa. Ajá, ya les dije, la cascada de Correa empieza con inflamación, atrofia, metaplasia, displasia, cáncer. Entonces el cáncer gástrico está asociado con infección por el Helicobacter pylori y ese es el cáncer que tiene mejor pronóstico, es el más frecuente de encontrar, especialmente en pacientes de edad, y es el que tiene un comportamiento más predecible. El de peor pronóstico, ¿cuál era? El carcinoma de células en anillo de sello primario gástrico. Ese es el que tiene peor pronóstico. Sí les conté de mi amigo Chin, ¿no? ¿Mi amigo Chin? Sí, el señor Chin, rápidamente. El señor Chin era un tecnólogo que trabajaba en el laboratorio de patología. Y cuando nosotros nos fuimos a pandemia, o bueno, yo no fui, yo seguía chambeando, ¿no? Yo iba con mi carro sin permiso de lunas polarizadas, sin brevete, sin SOAT, sin revisión técnica, pero con el permiso ahí de personal de salud. Pero ellos no, pues ellos se iban a su casa, ¿no? Son pacientes de 60, 70 años que se fueron a su casa. Entonces el señor Chin se desaparece casi un año y cuando regresa al servicio estaba completamente verde, como ver un cadáver. Entonces nos damos cuenta, si lo mandamos a que se haga consultas, le hicieron una endoscopia y le encontraron una neoplasia en el antro gástrico. Rápidamente le sacaron la biopsia, en un día ya teníamos los resultados, era un lastimosamente carcinoma de células en anillo de sello. Yo hablé con la jefe de radio del Almanzor y con el jefe de cirugía, en este caso el doctor Mundaca, y en menos de una semana ya les habían sacado el estómago y todos los ganglios. Sí. Entonces ya teníamos el estómago, todo era un estadio alto, pero por la rapidez de nosotros habíamos logrado sacar todo y el señor Chin vivió un par de años. Y cuando yo estaba en Trujillo, lastimosamente su hija me llama a medianoche y estaba en el ascensor subiendo ya para descansar y me decía que su papá súbitamente había presentado un dolor abdominal y que ya le habían diagnosticado que se estaba muriendo, ¿no? Y era su última noche. Entonces, a pesar de que el paciente se opere, a pesar de que esté en un estadio inicial, a pesar de que no haya en los controles signos de recurrencia de la enfermedad, esa cosa es altamente agresiva y el pronóstico de vida varía de 6, 12 hasta 2 años máximo. Y el carcinoma de células en el anillo de sello comienza a tomar más protagonismo porque aparecen pacientes jóvenes de 26, 27, 34 años. ¿Sí? Así que yo les dije, ante cualquier síntoma gástrico, por ejemplo, el Renatito que ha estado con síntomas, vayan, no duden en acudir al gastroenterólogo porque nadie está libre. El paciente con cáncer gástrico más joven que tuvimos en el INEM tenía 24 añitos, tenía una neoplasia poco diferenciada y no sabíamos si era linfoma y carcinoma. Era muy probablemente que sea un linfoma por la edad, pero resultó siendo un carcinoma y ya no está con nosotros. 24 años. ¿Ya? Entonces, los carcinomas gástricos no se deben subestimar. El tratamiento estándar actual para el carcinoma gástrico sí o sí sigue siendo, igual que en tiroides, la gastrectomía. Gastrectomía parcial o gastrectomía total. A diferencia de mama, si tú tienes un cáncer de mama, primero te dan quimio neoadyuvante. En cáncer gástrico no, te tienen que sacar el estómago. Es el tratamiento estándar. Solo te dan quimio neoadyuvante en cáncer gástrico cuando tienes enfermedad por todos lados. ¿Cómo? Cuando tienes diseminación a distancia del cáncer gástrico, ya no te operan, te dan primero quimio, paliativa. Pero en casos de cáncer de mama, primero te dan quimio. La quimio que se da antes de la cirugía es quimio neoadyuvante. ¿Ya? Cáncer de mama, quimio neoadyuvante. Cáncer de ovario, quimio neoadyuvante. Cáncer de colon, quimio neoadyuvante. ¿Qué significa adyuvante? Antes de la cirugía. ¿Ya? Entonces, el tratamiento para el cáncer gástrico de estándar no es la neoadyuvancia, es la cirugía. ¿Ya? La cirugía se puede hacer con uniportal, con un Da Vinci, se puede hacer laparoscópica tradicional o abierta. Depende del estadio clínico, ¿no? Si tienes un estómago con múltiples compromisos ganglionares, te van a abrir como un chanchito. Pero si tienes algo localizado, pues solamente van a entrar por un puerto y lo van a sacar. ¿Ya? La mayor parte de los pacientes tienen un tumor en el antro gástrico, en la curvatura menor. Pero no es exclusivo, ¿no? Los tumores pueden aparecer en cualquier lado. Pero lo más frecuente, como banco, es antro gástrico, curvatura menor. Lo más frecuente es el adenocarcinoma tubular gástrico, también conocido como tipo intestinal según clasificación Lauren. El peor pronóstico, el más agresivo, es el adenocarcinoma de células en anillo de sello. También se le conoce como pobremente diferenciado. ¿Ya? La mayor parte de los pacientes con cáncer gástrico van a sobrevivir siempre y cuando no sea células en anillo de sello. Si son de células en anillo de sello, el pronóstico es malo, incluso con tratamiento. Muy bien. Después de la cirugía, te van a dar quimioterapia. Ya, sí o sí. Cáncer de colon. Los cánceres de colon pueden afectar a cualquier parte del colon. Ciego, apéndice, sigmoides, recto y ano. Lo más frecuente eran los carcinomas del ciego o del colon derecho y los del sigmoides. ¿Ya?
La mayor parte de la bibliografía dice, al menos internacionalmente, que el carcinoma de colon del sigmoides es el más frecuente. En el Perú es el más frecuente el de colon derecho. El carcinoma más frecuente del colon es el adenocarcinoma del colon. El grado más frecuente es el moderadamente diferencial. El tratamiento estándar, cirugía. Igual que en el estómago, también es la cirugía el tratamiento de primera intención. Generalmente los pacientes acuden por baja de peso, alteración en las deposiciones, dolor abdominal o de forma accidental y rutinaria por cualquier otro motivo que se hace en una endoscopia baja. Entonces el gastroenterólogo toma biopsia, le da al patólogo, el patólogo diagnostica cáncer y sí o sí van a hacer cirugía, le van a sacar la resección, puede ser amplia, las resecciones pueden ser de 1, de 2, etc. Lo que busca el cirujano oncólogo es extirpar el tumor y márgenes intestinales de seguridad. Ellos buscan lo que se conoce como cirugía R0. Cuando tienes un cáncer de colon, el cirujano va a extirpar la zona tumoral y los márgenes intestinales, buscando el R0. R0 significa que ellos macroscópicamente en la cirugía ven que están extirpando todo y yo microscópicamente veo que los márgenes están libres de tumor. R0 significa entonces que han logrado extirpar el tumor completamente y microscópicamente no hay tumor. Una cirugía de R0 asegura un buen pronóstico del paciente, pero lastimosamente no todas las cirugías son R0. La cirugía puede ser R1. R1 significa que, Andri, yo he operado y le he sacado el colon y el tumor, y tú me dices que el margen está comprometido. Sí, R1. Y las cirugías R2 significa que el cirujano encuentra todo pegoteado y saca lo que puede. R2, tumor macroscópico, se quedó dentro del paciente en la cirugía. R1, yo le he sacado todo, pero tú me dices, Andri, que está comprometido. R0, yo le saqué todo y Andri me confirma que no hay nada. ¿Ya? R0, R1, R2. Mejor pronóstico, R0. Peor pronóstico, R2. Tratamiento de primera instancia, colectomía, hemicolectomía, colectomía parcial, etc. Si está el tumor en el colon derecho o en el ciego, te sacan hemicolectomía derecha. Si está en el sigmoides, te sacan todo el colon sigmoides. Si está en el recto, te sacan todo el recto ano y el colon sigmoides. Solo se hacen colectomías totales cuando estás en síndrome de Lynch o síndrome de poliposis anematosa familiar. Más de 1000 pólipos en el colon, ¡pam! Te sacan todo el colon, incluido la apéndice. El tratamiento entonces es de primera intención. Es cirugía. Después del tratamiento, quimioterapia. ¿Cuál es el problema? El problema es que el espectro de morfologías del cáncer de colon es variado, pero más variado es la clasificación molecular. Hay clasificación de cáncer molecular de mama. Esa sí se la aprenden por la frecuencia. Hay clasificación molecular de cáncer de pulmón, también ya se las enseñé. Pero también hay clasificación molecular del cáncer gástrico y hay clasificación molecular del cáncer de colon. Los pacientes con cáncer de colon sí o sí se tienen que hacer una prueba de instabilidad microsatelital. No es la única prueba, pero es la más frecuente y es la que se hace de rutina, ¿no? O sea, tengo mi tumor, el gastroenterólogo me saca la biopsia, Andric me diagnostica la biopsia, el doctor Medina me saca el colon, luego Andric me ve el colon, luego Andric me manda molecular, y luego molecular yo tengo mi clasificación molecular y ya con eso tengo el pronóstico y una diana terapéutica más. La inestabilidad microsatelital es uno de los 3 mecanismos de evolución del cáncer de colon. Inestabilidad microsatelital hace alusión a la mutación de proteínas como la MLH1, MSH2, PMSH1, PMSH2. Es básicamente esto. En el ADN tenemos a las denominadas proteínas reparadoras del ADN, las mismas repair proteins, que son básicamente proteínas que detectan zonas en donde los segmentos de ADN tienen aberraciones o no hay buena construcción, van, lo cortan y colocan una nueva. Cuando las mismas repair proteins, que son las que reparan el ADN, mutan, no hay nada que repare los defectos. Entonces tienes inestabilidad microsatelital. Es decir, no tienes nada que repare tu ADN. Entonces tienes un tumor que va a crecer y no se va a reparar y esa cosa crece más rápido. Si tienes algo que las inhiba, vas a hacer que el tumor no crezca tan rápido y mejorar la supervivencia del paciente. Las mismas repair proteins que están dentro del contexto de inestabilidad microsatelital no son exclusivas del cáncer de colon. También se hacen cáncer de endometrio, cáncer de ovario. ¿Ok? Entonces, cánceres que se hacen MMR o en este caso inestabilidad microsatelital, ovario, endometrio, colon. Otro cáncer. ¿Páncreas? ¿Hígado? Hígado es muy importante. El cáncer más frecuente del hígado es el hepatocarcinoma, pero también están ahí los colangiocarcinomas. En el hígado tenemos 2 grandes líneas de diferenciación celular. Primero, la célula madre que da origen a todas las células del hígado es la célula ductal biliar.
El hígado es el único órgano capaz de regenerarse. La célula que lo regenera completamente es la célula ductal biliar. Al igual que las células de muchos animales que son capaces de regenerarse, estas son investigadas actualmente para extraer células madre. Ahí están algunas proteínas japonesas que actualmente son una promesa para la supervivencia indefinida de la humanidad. Pero el problema con estas células madre es que al tener dos líneas de diferenciación pueden dar lugar a un carcinoma mixto, hepático biliar, ¿ya? Que son carcinomas de peor pronóstico. Entonces, los carcinomas del hígado que se originan de los hepatocitos son los hepatocarcinomas, y los carcinomas del hígado que se originan de las células biliares son los colangiocarcinomas. El colangiocarcinoma entonces es un tumor que afecta a las vías biliares, pero las vías biliares empiezan en el hígado y terminan en la ampolla de váter. Por eso es que los colangiocarcinomas se dividen en colangiocarcinomas intrahepáticos y colangiocarcinomas extrahepáticos. Y a su vez, los extrahepáticos se dividen en colangiocarcinomas iliares y colangiocarcinomas distales. Entonces, tenemos al hígado y todas las vías biliares que están por detrás del conducto hepático derecho e izquierdo son colangiocarcinomas intrahepáticos. El límite para decir que es un colangio intrahepático son las vías biliares, el conducto hepático derecho e izquierdo. Lo que está desde el conducto hepático derecho e izquierdo hasta el conducto hepático común y el cístico son los colangiocarcinomas del ilio, también conocidos como tumores de Klatskin. Y luego tenemos a los colangiocarcinomas del colédoco distal y los que afectan al páncreas y ampolla de váter, que son los colangiocarcinomas distales. Es muy importante saber si el paciente tiene un colangio intrahepático, un Klatskin o un distal, porque el pronóstico varía. Los pacientes que tienen peor pronóstico son los pacientes con colangiocarcinoma iliar, es decir, que afecta al conducto hepático derecho, o al izquierdo, o al común, o a la unión del cístico. Estos pacientes tienen un pronóstico de vida pobre, generalmente 6 meses. En segundo lugar, los que tienen peor pronóstico son los colangiocarcinomas distales, es decir, todo lo que afecta al colédoco distal y que está dentro del páncreas y la ampolla de váter. El pronóstico de vida también va de 6 meses a 12 meses. Y los que tienen relativamente mejor pronóstico son los colangiocarcinomas que están dentro del hígado. Y tienen relativamente mejor pronóstico porque te sacan todo el hígado y te meten el letormano. ¿Ya? Entonces, los colangiocarcinomas intrahepáticos son los más frecuentes de encontrar. Los menos frecuentes son los distales. Los moderadamente frecuentes son los de Klatskin. Luego tenemos a los hepatocarcinomas. Los factores de riesgo para hepatocarcinomas son algo que se pregunta muy frecuentemente en pregrado. Y definitivamente, para nuestro país, el factor de riesgo más frecuente es... ¿El qué? ¿Alcoholismo? No. No, es ¿Lo interpretaste? Sí. Hepatitis. ¿Cuál? B. Sí. La B y la La C. B y la C. Claro. Nosotros somos muy cochinos. Entonces, el virus de la hepatitis B y la C generan una infección crónica. La infección crónica, ustedes saben, el antígeno superficie de la hepatitis B, o mejor dicho, el ADN del virus de la hepatitis B se acopla al ADN del hepatocito y de ahí nadie lo saca. Los linfocitos pueden atacar antígenos, siempre y cuando el antígeno exista. Pero si el antígeno no existe y está dentro de tu ADN, nadie toca el ADN. Por eso es que el virus de la hepatitis B puede vivir tanto tiempo y el C peor. Como viven dentro del ADN, su material genético se integra al material genético del ADN nuclear del hepatocito, pues van a predisponer a que en el ensamble de partículas virales puedan ocurrir errores genéticos y se predisponga o se incremente el riesgo de hepatocarcinoma. Luego hay otras causas ambientales, como por ejemplo enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades autoinmunes y factores medioambientales como el chupismo. Fármacos también, ¿ya? Colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria, cirrosis alcohólica, etc. Son factores de riesgo de hepatocarcinoma. El diagnóstico de hepatocarcinoma y de colangiocarcinoma intrahepático es la biopsia a través del abdomen. Echamos a Brenda, colocamos el gel, colocamos el ecógrafo y con una aguja enorme le pinzamos el hígado 3 veces. ¿Ya? No hay un límite. Mientras más biopsias, mejor. Algunos cirujanos oncólogos pueden biopsiar hasta 20 veces. La cosa es que necesitan buena muestra. Pero no es necesario. Si bien es cierto, el gol estándar diagnóstico para hepatocarcinoma es la biopsia, no se hace de rutina, porque la tomografía y los marcadores tumorales son más que suficientes. El diagnóstico actual de colangiocarcinomas intrahepáticos y de hepatocarcinomas se puede hacer solo con clínica, solo con las imágenes, en este caso con la tomografía con contraste y con los marcadores tumorales, tú haces el diagnóstico. No necesitas pinchar
a tu paciente con tumor de hígado para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿Qué marcadores tumorales le hacen? Le hacen la alfa-fetoproteína y la CA199, el CA125. El hepatocarcinoma, 6 de cada 10 hepatocarcinomas elevan los niveles de AFP. Tanto es así que una masa hepática de cualquier tamaño, con niveles de AFP por los cielos, es altamente sugestivo de hepatocarcinoma. Lastimosamente, 4 de cada 10 hepatocarcinomas no le elevan, pero tenemos a la tomografía. La tomografía tiene que ser con contraste. El hígado recibe sangre venosa, el hígado recibe sangre de la vena porta. Una tomografía con contraste ilumina el hígado en fase arterial, porque el contraste va por la arteria. Si el hígado se ilumina en fase arterial y tu tumor no lo hace, eso es un hepatocarcinoma. El nódulo del hepatocarcinoma no tiene alimentación arterial, tiene alimentación venosa. Se ilumina en fase venosa. Si el tumor se ilumina en fase venosa, es un hepatocarcinoma. Si no se ilumina en fase venosa, no es un hepatocarcinoma. ¿Ya? Entonces, como tienen su propio sistema vascular, si en fase arterial no se prende, no es hiper denso en este caso, las unidades Hansfield son menores al agua, pues básicamente eso no es un hepatocarcinoma. Entonces ya saben, tienes un paciente con un nódulo hepático en un contexto de virus de hepatitis B, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante o alcoholismo, pues hazle sus marcadores tumorales, el AFP, y hazle la tomografía con contraste y ya tienes su hepatocarcinoma ahí. La biopsia no se necesita. Ya solo si quieres hacer diagnósticos diferenciales con cualquier otra lesión hepática, que hay varias, ahí sí puedes hacer una biopsia, pero no tiene tanto rendimiento de diagnóstico las biopsias hepáticas para enfermedades no neoplásicas, ¿no? Para enfermedades autoinmunes puede ayudar, pero el criterio diagnóstico para enfermedades autoinmunes y lesiones diferentes al hepatocarcinoma es todo un score de signos clínicos. El hepatocarcinoma sí tiene buen rendimiento diagnóstico con biopsia, pero ya les digo que no sé. Ya. ¿Qué más? El tratamiento para los tumores de Klatskin, si es que están supuestamente en pequeños estadios, es quitarle todo, el conducto hepático derecho, el conducto hepático común, la vesícula biliar, el conducto cístico y parte del colédoco y unirlos nuevamente. Acercan el colédoco distal del páncreas y lo unen al colédoco distal de lo que quedó del hígado. El tratamiento para las para los colangiocarcinomas, dependiendo. Los colangiocarcinomas generalmente se distribuyen de forma aleatoria. Es decir, hay un nódulo neoplásico por acá, otro por acá y por acá. Ante esa situación no hay nada que hacer. Pero si el colangiocarcinoma está localizado, te hacen una hepatectomía, sacan los segmentos, el segmento enfermo y los segmentos vasculares inmediatos que drenan en él, ¿ya? Y el tratamiento para los colangiocarcinomas distales es la cirugía Whipple, extirpar el antro, el yeyuno, la vesícula y el colédoco, y obviamente el cuello del páncreas. ¿Sí les conté sobre Whipple? Sí, A los que llevaron histología conmigo, sí. sí. ¿Ya? Entonces, eso es el tratamiento. Si el paciente está en estadios altos, obviamente no van a hacer nada, ¿no? Si el paciente tiene metástasis por todos lados, quimio. Ante un paciente con múltiples nódulos en el hígado, lo más frecuente que debes escuchar es una metástasis hepática. ¿Ya? Si un paciente viene con múltiples nódulos en el hígado, no vas a pensar en colangiocarcinoma ni en hepatocarcinoma. El colangiocarcinoma puede ser múltiple, el hepatocarcinoma puede ser múltiple, pero lo más frecuente ante un humano, varón o mujer, con múltiples nódulos en el hígado, es una metástasis. En mujeres, cáncer de mama. En varones, cáncer de próstata. Pero también tenemos otros cánceres, por ejemplo, pulmón, colon, estómago. Entonces estratificamos. Como el hígado recibe sangre de la vena porta, todo lo que drena de la vena porta tiene prioridad como primario diagnóstico. Por ejemplo, supongamos que Celeste tiene múltiples nódulos en el hígado. ¿Sospecho en metástasis? Ahora, Celeste tiene un nódulo en el pulmón y tiene una masa en el colon. ¿De dónde es más probable la metástasis? Del colon, porque el colon es drenado por la vena porta y la vena porta termina en el hígado. Para que su tumor de pulmón termine en el hígado, ¿tiene que pasar por dónde? Por las arterias pulmonares, por la aurícula izquierda, por el ventrículo izquierdo, por la vena pulmonar, por el tronco pulmonar, por el pulmón nuevamente y a través de todos los vasos hasta el hígado. ¿Eso suena lógico? En cambio, la vena porta arrastra todo directamente hacia el hígado. Es más probable entonces un tumor primario del colon que uno de pulmón. Es decir, todas las masas que tienen un drenaje de la vena porta tienen más chance de hacer metástasis de hepatitis. Así se trabaja. Como verán, el trabajo de los patólogos, de los oncólogos, de los radiooncólogos no es específicamente su especialidad, es un trabajo holístico en donde son conocedores de la fisiopatología y la clínica y la epidemiología y tratamiento. O sea, unos genios. Me voy. ¿Hasta qué hora tenemos? Ahorita no Espero que hayan aprendido. Fue un placer.